Señor presidente, Mr. President, pocos días después de asumir la presidencia just a del few Uruguay, days after assuming the el 1 de presidency of marzo Uruguay de on the 1st of 1985, March fecha 1985, histórica a que marca el historic date restablecimiento marking de la plena vigencia de la the institucionalidad restoration democrática, of el doctor Julio María Sanguinetti full envió un mensaje al democracy, señor secretario general institutionalized de las democracy Naciones in the Unidas country. en Dr. ocasión Julio de María conmemorarse Sanguinetti sent el a Día message to the Secretary Internacional General of the United para la Nations eliminación in de la connection with the discriminación racial. commemoration of the International Day for the En ese elimination of racial mensaje, discrimination. el presidente del Uruguay, In that message, the legítimo President of intérprete de la Uruguay, voluntad de su pueblo, as the legitimate interpreter of the ratificó will of the su people, más radical rechazo confirmed a la our política de out discriminación and out racial, rejection of the fundado policies of en racial razones discrimination morales y for políticas, reasons, derivadas de for nuestras tradiciones moral or filosóficas y political culturales. reasons having to do with our philosophical and Recordando que cultural nuestro país, traditions. que es parte de la President Convención Sanguinetti, para la Eliminación recalling Racial that desde our country, which 1968, has been a party to the Convention on ha sido el Racial primer Discrimination Estado que ha since aceptado la 1968, competencia was del the comité first country respectivo accepting the para recibir competence denuncias of the individuales. respective committee to receive El presidente individual Sanguinetti complaints, ratificó, en relación con ello, confirmed, in connection with this, su más firme apoyo his a todas strongest aquellas support acciones for que any tienden a action poner fin a la aimed política at del putting an end to apartheid the policy of apartheid y a toda and política de indeed any discriminación policy racial, of racial discrimination. lesivas de nuestras más Such profundas policies convicciones do humanistas violence to our que most tienen como deeply held componente esencial la humanist igualdad de todos los beliefs, seres humanos. which are based on equality among all human Vivimos beings. en un periodo We are convulsionado de la living historia de at la a humanidad, time of great upheavals in the history of caracterizado por mankind. odios y A time divisiones entre los characterized pueblos, by hatred and divisions por la among proliferación peoples. de la violencia en sus Time múltiples formas, characterized by the en muchas multifarious partes del planeta, proliferation of violence, por el reiterado in many parts of the desconocimiento world, de normas by fundamentales constant de la disregard convivencia for the internacional. fundamental principles of En este mundo que ha international crecido coexistence. mucho en ciencia, This pero world poco en has conciencia, seen hay the todavía development muchos of sistemas science, opresivos but not y of our violatorios consciences. de los derechos humanos. And it has seen also many Pero sin embargo se ha oppressive consolidado una systems concepción de la violating persona human humana que beings. However, reconoce at a the same esta, time, a view of a human cada uno beings de los seres has humanos, developed in accordance of which una dignidad propia all human que los beings hace are esencialmente found to iguales, have equal dignity, sujetos de derechos inalienables, subjects sin distinción of por inalienable motivos de rights, raza, without any sexo, distinction as to idioma race, o sex, religión, idiom, or religion, como reza la misma Carta de las Naciones to use the Unidas. very words of the United Nations Las Charter. violaciones de esos derechos siguen siendo un baldón Violations para of la these civilización, rights pero ningún régimen continue to jurídico, command the ningún attention sistema político of the osa hoy negar civilization of esa the world. concepción. Se atreve a oficializar o legal system, no institucionalizar political system tratamientos would dare deny discriminatorios this globales view. a los seres humanos, y mucho menos a instaurar una sociedad No one fundada would en algunas de esas formas de discriminación, institutionalize con una sola excepción: el régimen de discrimination against Sudáfrica. human beings anywhere in the En world. Sudáfrica With se ha one single instaurado exception, una the sociedad South African racista regime. que hace del In color South de la Africa, piel de los individuos a racist society una has been razón created esencial that para el makes pleno goce o no the color de of los one's derechos skin inherentes a la persona a humana. decisive factor in whether one should or should not El régimen de enjoy Sudáfrica human rights. constituye, The pues, South African un regime desafío a la conciencia de la humanidad, defies un the desafío conscience of abierto, mankind. It is an objetivo open y act arrogante, of defiance, que no requiere ser probado which is porque es objective autoproclamado. arrogant, and that Por eso, en este mundo dividido en que vivimos, does not have to be esa situación proven repudiable y for proclaims repugnante itself. concita una rara unanimidad de gobiernos y It has naciones en su commanded contra. rare unanimity among En este marco, governments and nations el against 11 it. de octubre recién On the 11th of pasado, October, en oportunidad de observarse el connection Día de la Solidaridad con los with the prisioneros observance políticos of en the Day Sudáfrica, of Solidarity with political el prisoners ministro in de South Relaciones Africa, Exteriores the del Foreign Uruguay, Minister contador of Enrique Uruguay, Iglesias, Enrique dirigió Iglesias, asimismo un mensaje also sent a al señor message presidente del to Comité the president Especial of the contra el Special Committee Apartheid, against Apartheid, señor Garba, Mr. Garba. en el que manifiesta una In vez that más message, su enérgico he expressed repudio a la once política again del his apartheid vigorous del gobierno de repudiation of the Sudáfrica, policies of apartheid que of ha the tenido government of como South Africa, consecuencia la the violación consequence of which has sistemática been de the los derechos systematic humanos, violation of human rights. constituyéndose en crimen de lesa humanidad, It has y become a crime cito, against su mankind. solidaridad a And he todos expressed aquellos his que en su solidarity lucha with contra all el those racismo who, in their han fight against conocido racism, y conocen la persecución, have been la victims prisión of y la tortura. persecution, prison, and torture.
Esta afrenta a la moral This universal y a offense los valores against fundamentales de universal toda convivencia morality and civilizada the implica basic también values of un civilization peligroso also foco de perturbación de la paz y de la seguridad represents a serious internacionales, threat to no solo porque international está peace and transformando en security, un volcán la not only situación because the interna, situation in the country irradiándola has a los become a estados volcano vecinos, de lo que es un has signo swept inequívoco up la adopción neighboring reiterada de countries medidas represivas, culminadas con la repeated declaración de un estado de adoption of emergencia repressive que measures siguen and the cobrando un declaration of a doloroso state of tributo de emergency, sangre y de which lágrimas, has led to great sino también bloodshed porque se and traduce hardship. en una amenaza constante para Also, aquellos estados. These policies have been constant Es threat pues to these justo y neighboring countries. pertinente que en el Foro It is Universal de only las Naciones appropriate Unidas and just then that se in condene the esta United odiosa Nations, this política del universal forum, apartheid. we should condemn the odious Somos policies of apartheid. conscientes, y ya lo han señalado otras We are delegaciones, aware, as other delegations de have las already said, limitaciones of the prácticas practical para que esta limitations condena tenga verdadera eficacia y to the conduzca, real en effectiveness definitiva, of this condemnation a la radical abolición de aquella política. and to the difficulties involved Pero ello no in puede finally desalentar abolishing el these cumplimiento policies, but this should ineludible not del discourage deber de us denunciarla y from repudiarla, denouncing and de repudiating mantener these alerta a la policies, opinión pública from internacional, from keeping de extender a las public opinion víctimas de alert, este oprobio from giving el apoyo the moral victims y of la apartheid solidaridad the de los moral demás pueblos support del and the mundo, solidarity of all the peoples of de the world. contribuir a crear un clima de Should not discourage disuasión us del from trying to régimen create a junto climate con todas las of medidas deterrence lícitas against the al regime, alcance de los estados and also y de la from organización encouraging que states eviten, and y the ojalá no se organization llegue to take demasiado lawful tarde, action la erupción arrasadora in del order to volcán. prevent the eruption of this volcano. El Uruguay considera Uruguay believes que una acción pertinaz that a través de tenacious las Naciones action Unidas through the United Nations puede dar sus frutos will yield y fruit favorece la adopción de aquellas and sanciones will que, sin promote the acarrear adoption nuevos of sufrimientos a la mayoría sanctions, del pueblo which, sudafricano, though not bringing new hardship vayan to the majority in debilitando South la Africa, resistencia de la will minoría blanca weaken a the los cambios resistance of indispensables que the exige impostergablemente la justicia, minority to the changes that are incluyendo, required entre by otras, justice. el embargo efectivo de There armas must also be, y de inter material alia, an estratégico, effective embargo la on weapons negación and de strategic préstamos, materials, la the denial of prohibición de loans, efectuar nuevas a inversiones prohibition on new y la investment, suspensión de and the relaciones suspension culturales y of deportivas. cultural and sports Al mismo relations. tiempo, At the se same une time, a otros estados en la preocupación por other promover la states must be asistencia called upon humanitaria to que offer pueda the prestarse kind of a quienes en humanitarian estos momentos assistance sufren los that is efectos needed de by la those dura who at the present represión del time are régimen suffering racista. from the harsh repression of the Cabe racist destacar al regime. respecto In this connection, que el nuevo gobierno it should be democrático pointed del out that the Uruguay new democratic ha government in decidido Uruguay poner en has práctica decided to las put into distintas practice resoluciones que, en el marco de su the estricta various competencia, resolutions han sido that, aprobadas por within los its distintos competence, órganos have del been sistema de las adopted by Naciones various Unidas. bodies within the United Nations En tal system. sentido, entre otras cosas, el gobierno constitutional constitucional de mi government país in my country se encuentra decidido a is mantener determined, vigente inter alia, su postura to de impedir maintain el ingreso its al position territorio of nacional not allowing de deportistas the sudafricanos, entry into our country tal cual of fue South aprobado African por las athletes, resoluciones número as was 38/14 adopted in y resolutions 32/105M. 3814 and 32105. Igualmente, mi gobierno se encuentra abocado a Also, my analizar los government distintos is now medios considering posibles various para possible dar una ways and adecuada means difusión al tema de la of política del apartheid a knowledge nivel nacional, about the policies a of través apartheid de at los the national ministerios level, competentes, through the tal competent como lo exigen las ministries, resoluciones as is de las required Naciones Unidas. by United Nations resolutions. Se une también al clamor y a la We exigencia are also joining de que cese in de inmediato the demands e that incondicionalmente immediate, unconditional la prisión end be injusta put de Nelson Mandela to the unjust y de todos imprisonment los of que han Nelson sido Mandela privados de su libertad and of all those who por have su been deprived oposición of a their la freedom política del because of apartheid. their opposition to the policies of apartheid. El Uruguay es un país pacífico Uruguay is a peace-loving que ama country. la paz We cherish y cree en peace, la paz and we believe in peace como la única as vía the only para way solucionar to los resolve conflictos tanto internos both como internal internacionales. and international conflicts. Hace votos para que esa sea la vía que lleve al We cambio hope that this will fundamental be the de la course of sociedad action that will sudafricana, lead to fundamental change antes in South que la African tosuda society ceguera before de la minoría the blanca stubborn blindness se of the white transforme en suicidio minority y becomes la a kind of saturación de la suicide, paciencia de la población and negra before se desate the en una violencia generalizada patience sobre of the la black ruina moral population y leads to material widespread de una violence. sociedad. No se puede construir nada.
Nothing can be built Pero on the moral tampoco and puede material subsistir ruins of a una society, sociedad moralmente enferma but a morally como la sick sociedad society racista que like hoy the impera en racist Sudáfrica. society in South Africa today La única cannot salida continue forever. que no admite dilaciones The only way out es la del there pacífico must be no entendimiento delay de is todas las razas, a peaceful understanding sobre la among base all de la races, plena on vigencia the de los basis derechos of humanos full respect for y human las rights libertades de todos, and freedoms for all, de la on the instauración de una basis auténtica of democracia, a genuine en que la democracy mayoría in which constituida conforme the a criterios majority, políticos in keeping y no raciales, with political sea la and que not gobierne racial criteria como resultado de la is the libre one expresión that de la governs voluntad popular, as a result of the free y la expression of the minoría popular will, sea respetada en and sus the derechos y minorities' deberes rights como miembros and iguales duties de la should be comunidad que respected integra. as Muchas gracias, full-fledged señor members of the presidente. community they belong to. Thank you very Doy much. las gracias al señor representante del Uruguay. I thank the Tiene ahora la representative of palabra el Uruguay. señor I now representante de call on Vanuatu. the representative of Vanuatu.